Ya estoy transmitiendo. Sí. Listo. Ya. Bien. Buenas noches para los que empiezan a conectarse a la página. Y bienvenidos a esta conferencia. Hoy vamos a hablar de lo que es la evolución, la involución y la revolución. ¿Alguien me puede confirmar el sonido? ¿Se escucha bien? Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema y vamos a comprender que estas dos leyes, la evolución y la involución, hacen parte de las 48 leyes del plano físico. Vamos a estudiar estas leyes y vamos a ver lo importante que es comprenderlas para podernos liberar de ellas. Bien, estas leyes son completamente mecánicas, son leyes gemelas, eso quiere decir que siempre actúa una con la otra. Y en este momento en la raza humana pues no se había visto tanta degeneración como la que hay hoy en día, porque la ley de involución ya mandó esta raza a involución. Entonces es importante que nosotros empecemos a hacer un trabajo para podernos liberar de estas dos leyes, pero primero las vamos a estudiar un poco, vamos a reflexionar un poco en ellas. Bien, bien, aquí lo vamos a ver en esta conferencia a grosso modo, a nivel general. Pero es importante que cuando nosotros vayamos a reflexionar en un yo o en una situación, veamos en esa situación cómo se desenvuelven estas dos leyes. Uno ve, por ejemplo, que aparece una relación de pareja. La relación de pareja evoluciona hasta cierto punto y cuando ya llega al nivel más alto, ahí va a empezar la involución en esa relación de pareja. Ahí vemos cómo la involución empieza con la ira. Cuando se mete la ira en esa relación de pareja, esa relación ya va a involución. ¿Sí? Luego se separan, luego vuelven a otra relación y nuevamente arranca la evolución, vuelve a evolucionar la relación y vuelve otra vez a involucionar. Una persona nace, se desarrolla hasta cierto punto, en los 30, 35 años más o menos, y luego empieza en esa persona físicamente la involución. Entonces vamos a ver cómo la evolución está presente en eso. Ustedes consumen con agrado algo, un licor, un jugo o cualquier cosa, y cuando llega a cierto punto ya están hastiados de eso, ya no quieren consumir más eso. Ahí vemos la parte involutiva de la parte evolutiva e involutiva en una situación de hasteo. Entonces ustedes compran unos zapatos, están muy contentos con sus zapatos y llega un momento en que ya los ven normales, comunes, y después ya empiezan a disgustarle el zapato porque se envejece o porque ya cambió la moda, X circunstancia. Ahí ya vemos cómo psicológicamente hay un rechazo hacia esos zapatos, ahí ya apareció la parte involutiva. Entonces podemos ver que estas dos leyes están presentes tanto en la parte psicológica como en la parte física en toda la naturaleza. Una silla se fabrica una silla, la silla llega a un momento en que evoluciona, luego el material se deteriora, los átomos empiezan a descomponerse o desunirse y la silla entra en involución y se desintegra. Entonces esas dos leyes fácilmente las podemos ver cómo se desenvuelven a nivel naturaleza. Entonces es importante comprender que aquí en el proceso de general que vamos a ver tenemos las dos leyes moviéndose a nivel de nuestra creación. Entonces las vamos a estudiar y vamos a verlas acá. ¿Sí? Lo primero que debemos comprender
es que existe un sagrado sol absoluto, que lo podemos ver acá. Aquí está el sol absoluto. Y de ese sol absoluto hay 7 rayos de creación. Cada uno de nosotros viene por uno de esos 7 rayos. Esta es otra de las investigaciones que debemos hacer. Y cuando la chispa, la esencia, brota a la manifestación cósmica, pues aquí vemos la esencia que sale del sagrado sol absoluto. No está cierto. ¿Me la capturan? Entonces, la esencia está en el sagrado sol absoluto. Todas las esencias, todas las chispas brotan del sagrado sol absoluto y vienen a la manifestación cósmica. Quiere decir que vienen a ser parte de los de todo lo que son los 4 reinos de la naturaleza. A esta se le denomina la rueda del samsara. La rueda del samsara es por donde tiene que recorrer la chispa, de donde tiene que volver a donde viene a sacar sabiduría, ¿sí? Todas las chispas salen como chispas inocentes, sin ego, ¿sí? Y vienen a la máquina, a la manifestación cósmica, a buscar su autorrealización. Bien, cuando la chispa sale del sagrado sol absoluto, se le asignan 3000 ciclos, ¿sí? Quiere decir, con el pincel, el color. Estos 3000 ciclos se le conocen como años esotéricos y están representados en 3000 almas. Estas almas lo cambia por favor. Perdón, un momento, tenemos aquí, voy a hacer un arreglo, a ver. Bien, miremos acá. Bien, vamos a... Un momento, voy a... Bueno, entonces sigamos acá. Esta chispa sale del sagrado sol absoluto, entra a la rueda del samsara y va a recorrer los 4 reinos de la naturaleza. Entonces aquí vamos a ver que la chispa baja al primer reino. Aquí lo vemos. Está en esta parte, en la parte inferior. Y ingresa a el primer reino, que es el aspecto mineral. Entonces vamos a ver que la chispa entra a un reino donde hay una esmeralda muy bonita. Ahí va a aprender todos los secretos de este reino. Este reino, la esmeralda, el rubí, el diamante, todos estos reinos son evolutivos. La belleza de esos minerales es porque la chispa está dentro del mineral. Entonces podemos ver que el oro es muy bonito, el rubí o el diamante. Y esa belleza se debe a que la chispa vive en ese mineral. Entonces ahí va a aprender a manejar esa máquina. Ese mineral es una máquina y ahí la chispa está conectada a ese cuerpo físico que puede ser un metal muy fino, una piedra muy fina, y va a empezar su proceso de desarrollo en la rueda del samsara o en el universo. Bien, ahí a esa chispa se le conoce como gnomo o pigmeo, ¿sí? Y está en un 3% de conciencia. No tiene todavía efectos psicológicos, pero los va a empezar a desarrollar, ¿sí? Ahí empieza su proceso
y se le asigna en este reino a esa chispa su primer cerebro, que es el cerebro emocional. Entonces la chispa empieza a desarrollar sus primeras emociones. En este reino puede durar cientos de miles de siglos hasta que se forme, hasta que maneje bien ese reino, hasta que se adapte a ese reino. Recordemos que es una chispa inocente que no tiene conocimiento de absolutamente nada, ¿sí? Esa chispa es orientada por unos gurús devas, que son unos seres encargados de la orientación de este tipo de esencias, ¿sí? En ese nivel de la naturaleza, y esa chispa empieza a desarrollar sus primeros defectos. Entonces uno de los primeros defectos que empiezan a desarrollar las chispas son la desobediencia, la antipatía, ¿sí? Debe asistir al colegio. Entonces ahí se les dan las instrucciones, los conocimientos de ese reino. Cuando la chispa ya tiene sus suficientes defectos desarrollados, entonces es trasladada al siguiente reino. Este reino es el reino vegetal. Aquí la chispa ya no se conoce como gnomo, se conoce como elemental, y es el mismo 3% que viene aquí, pero ya va a manejar una máquina mucho más compleja que la piedra, porque aquí ya hay una célula vegetal, ¿sí? En el mineral hay molécula. Entonces debe ya empezar a aprender a manejar este reino y adquirir el conocimiento de toda la sabiduría del vegetal, ¿sí? Llega con los defectos que creó en su reino mineral, pero ustedes van a ver que aquí en el reino vegetal se le adiciona el siguiente cerebro, que es el motor instintivo sexual. Tiene poco movimiento, no se puede desplazar para reproducirse, tiene que reproducirse indirectamente a través de la ayuda de los insectos o del viento, y empieza a desarrollar otro tipo de yoes, que es competencia por la luz solar. Ya empezamos a ver fuerza, ¿sí? Ya empieza a manejar cierto placer y cierto dolor, cierto afecto hacia personas, inclusive hacia otras plantas. Ya es bicerebrado, tiene dos cerebros, que es el emocional y el motor instintivo sexual. Debe luchar por su alimento, entonces ahí ya vemos otro tipo de defectos que se van desarrollando por ese proceso de competencia. Debe aprender de la naturaleza de este tipo de cuerpo, y después de que tiene ya la madurez, entonces pasa al siguiente reino, que es el reino animal. Pero antes vamos a responder una inquietud. Bien. Dice, ¿una chispa puede volver al samsara después de perder la oportunidad? Es decir, bajar 2 veces al samsara sin éxito en la primera. Entonces Sol le respondió, son 3000 oportunidades, tengo entendido. Bien, después de las 3000 oportunidades, bueno, es importante saber que para la chispa que sale del sagrado sol absoluto hay 3 alternativas. Una que es el triunfo, otra que es la renuncia, y la tercera que es el fracaso. El triunfo, cuando la chispa sale, se da cuenta de todo este proceso mecánico en la que está metida, y por obligación tiene que estar metida. Entonces decide revolucionarse, que es lo que estamos haciendo aquí, luchando por la revolución de la conciencia, tratando de liberarnos a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ese sería el triunfo, si logra regresar como un ser autorrealizado al absoluto. La otra sería renunciar. Entonces en cualquiera de esos ciclos, de esas vueltas, la chispa puede renunciar. Entonces se le quitarán los yoes, los defectos psicológicos, y regresará al absoluto como chispa fracasada.
Esa es la renuncia. Y la tercera, que es el fracaso, es cuando se le agotan los 3000 ciclos, o sea, las 3000 vueltas por los 4 reinos, y regresa al sagrado solo absoluto con el 3% con el que salió, sin sabiduría, y ya nunca más va a volver a la manifestación cósmica. No regresa porque ya es tan violenta la mecanicidad que desarrolló que si lo vuelven a mandar, vuelve y repite los 3000 ciclos, las mismas condiciones, las mismas vueltas, por lo tanto no vale la pena volver a perder esa oportunidad para otra chispa. Entonces es una chispa que ya queda absolutamente en el absoluto, trabajando con ese 3%, pero no tiene capacidad ni inteligencia para hacer labores o realizar trabajos complejos. Bien, entonces decía que ya al pasar al reino animal, recordemos que la chispa está dentro del animal y eso es lo que le da la belleza. Un caballo de pura sangre, un caballo evolutivo muy bonito, muy inteligente, ahí está la chispa en ese animal. A diferencia del reino vegetal, aquí la chispa ya se puede desplazar, ya puede buscar su pareja, ya se puede reproducir, ya puede moverse para buscar su alimento. Es un reino que es mucho más complejo que el vegetal. Es una máquina que requiere ya cierto nivel de inteligencia y cierto nivel de madurez para poderla manejar. Entonces pasa a un caballo, siempre empieza con animales pequeños y va escalando a animales más grandes. Entonces encontramos que también hay, dependiendo del rayo, podría pasar a un león, ¿sí? Aquí, un animal evolutivo. Y también, después de adquirir el conocimiento, pasaría también un perro de pura sangre, de pura raza, un perro muy bonito. Hoy en día en este planeta ya es difícil encontrar animales de pura sangre por la mezcla tan violenta, por la manipulación genética, por la misma alimentación química. Entonces ya animales de pura sangre ya es bastante difícil encontrarlos porque la ley de involución ya abarcó todo el planeta. Estamos ya terminando raza, entonces lo normal es que la involución esté presente ya de una manera muy fuerte en este planeta. Bien, aquí se desarrollan los instintos animales. Ya el animal desarrolla toda la violencia sexual, la fornicación de una manera muy fuerte. Tienen miedo, tienen agilidad, ¿sí? Manejan ya extensos territorios, ya dominan territorios, ¿sí? Aquí la esencia se le denomina ánima. Ya recordemos que en el reino mineral acá es gnomo, en el reino vegetal es elemental, y en el reino animal aquí ya es una ánima, es la misma chispa, la misma esencia, sino que aquí ya desarrolla yoes más fuertes, más pesados, está evolucionando, por eso la belleza de la naturaleza, ¿sí? Pero son chispas que están en un proceso de desarrollo. Bien, entonces después de que el gurú Deva se da cuenta que ya la chispa ha madurado lo suficiente, entonces por fin llega al estado humano. Aquí en el estado humano a la chispa se le asignan 108 existencias con cuerpo físico humano, ¿sí? Estas 108 existencias está representada por la ley de retorno, o sea que ingresa a la ley de retorno. Otra cosa importante que se le da ya aquí en el reino humano a la chispa es que se le da libre albedrío. Entonces la chispa tiene ya su libre albedrío, se le da decisión propia, ya se le da el tercer cerebro, que es el cerebro intelectual, o sea que queda con el intelecto, la emoción y el tercer cerebro, que es el motor instintivo sexual. Por eso nosotros somos tricerebrados. Tenemos la capacidad de decidir, la capacidad de reflexionar, la capacidad de tomar decisiones, etc. En este reino ya está en condiciones para autorrealizarse.
O sea que tiene la oportunidad de liberarse de la rueda del samsara en una de estas 108 existencias. Bien, la chispa está dentro del cuerpo humano. Aquí ya se le va a llamar, ya no se le va a llamar ánima como cuando estaba en el animal, sino se le va a llamar conciencia. Entonces aquí está el 3% de conciencia en el humano. A medida que va aumentando las existencias, el proceso se va dando, se va evolucionando, y cuando llega a la existencia número 54, recordemos que son 108, en la mitad, aquí, hasta ahí llega la evolución del humano. ¿Sí? Normalmente estas chispas en principio nacen lejos de la sociedad, de las ciudades, nacen en pueblos, en veredas, en el campo, y a medida que se van acercando cada vez a la sociedad, pues van entrando en un proceso más pesado hasta que por fin se los absorbe la sociedad y quedan en un estado ya más fuerte en su proceso involutivo. Esta involución aquí es a nivel psicológico. Después de la existencia 54, ya la esencia se manifiesta menos en la persona hasta que por fin ya no se manifiesta la esencia. Ahorita encontramos una sociedad donde todos, absolutamente todas las personas son inconscientes. Ninguno tiene la conciencia despierta. Las personas creen que están despiertas, pero están hipnotizadas con el intelecto, con el sentimentalismo de que estamos haciendo lo correcto, de que estamos avanzando, y los hechos son los que muestran lo contrario. Entonces, aquí en su proceso de involución psicológica, ya empiezan a degenerarse mucho más los cuerpos, hasta que ya llegan a un momento máximo donde entran por fin a la involución. Entonces aquí ya en la involución la persona empieza a tomar cuerpos animalescos. Entonces la teoría de Darwin es una teoría que es al revés. Nosotros no venimos del mico, nosotros vamos hacia el animal. Estoy hablando del animal involutivo. Entonces la ideología que nos han hecho creer los científicos, o un elemento como Darwin, que es un elemento con su conciencia dormida, pues desvió todo el conocimiento de las leyes superiores de la naturaleza y cómo actúan en una raza como la que estamos viviendo aquí en el planeta Tierra. Entonces empieza ya el proceso de la involución. El proceso de la involución es cuando la chispa ya no está en el cuerpo, por eso el cuerpo es muy feo. El animal involutivo es muy feo, puede ser un mico, puede ser un cerdo, ¿sí? La chispa no vive en ese cuerpo, por eso es desagradable, ¿no? La chispa está ya en el interior del planeta Tierra y tiene su representación en la parte física. De vez en cuando sale al animal en la parte física a tomar la luz del sol, porque la chispa es solar, la chispa viene de las estrellas y necesita de vez en cuando tener un contacto con esas estrellas, por lo tanto debe salir ya sea al cerdo, o ya sea a la rata o al animal involutivo, debe salir de vez en cuando. Pero todo el tiempo la chispa, en la mayoría del tiempo, permanece en las infradimensiones del planeta Tierra. Bien, aquí después de pasar a este reino, se le llama a esa chispa, se le llama que está involucionando, se le llama animaloide a ese reino. Posteriormente, cuando ya la naturaleza le ha arrancado a las malas los yoes, entonces lo va a pasar ya al vegetaloide. Entonces vemos plantas feas, desagradables, carnívoras, aquí musgos desagradables, no tienen belleza, pastales, lugares muy sucios donde se producen este tipo de vegetaloides. La chispa va aquí con dolor a eliminar todos los yoes que creó y que no quiso desintegrar a las buenas. Entonces la naturaleza tiene que limpiar esa chispa a las malas, porque como tiene que dar la vuelta en los 3000 ciclos, cuando salga de la involución, pues lógico que tiene que salir otra vez limpia para coger el reino mineral y volver a empezar un nuevo ciclo. Bien, posteriormente, por último, del vegetal
desagradable, feo, va a pasar al mineral. Entonces aquí, piedras feas, desagradables, no tienen belleza, son piedras que sirven para rellenar lugares en la construcción, por ejemplo. Encontramos el ladrillo que está hecho con minerales involutivos. ¿Sí? Claro que también hay arena que puede ser evolutiva, pero son piedras que no tienen ningún valor comercial, no tienen finura, no se les ve la belleza por ningún lado, porque, repito, la chispa, lógicamente, que está aquí en las entrañas del planeta, en la parte psicológica del planeta, sufriendo, quitándole la naturaleza todos esos defectos a las manos. Cuando llega a terminar ya en el noveno círculo dantesco, ha desintegrado todos los yoes, la miran muy bien, después de cientos de siglos, y después de aquí la van a sacar a un nuevo ciclo, y así es como se va dando cada ciclo de esta rueda llamada la rueda del samsara. Este es el proceso natural, es una ley que se tiene que cumplir, no es si se quiere, es un proceso obligado para todas las personas, para todos los animales, para todos los átomos, para todas las moléculas, las células, etc. El aire que respiramos, hay minerales, y esos minerales están las chispas sirviéndole a la naturaleza, están hasta ahora en un proceso mineral empezando aquí en este reino. Luego pasarán, se les darán la oportunidad. Ahora nosotros llevamos cientos y cientos de miles de ciclos en esta formación. Estamos en la parte humana ya terminando raza y tenemos la gran oportunidad de ya no seguir en este proceso, liberarnos de estas leyes y poder regresar como chispas autorrealizadas al sagrado sol absoluto. Ese es el trabajo que estamos mostrando y estamos practicando, estamos luchando para tal fin. Bien, entonces aquí vemos la evolución y vemos la involución. ¿Sí hay inquietudes? Sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a responder a inquietudes. Si les queda hasta aquí alguna inquietud, pueden preguntar. Sí, hay inquietudes. Sí. Espera que está. Bueno. Una chispa puede volver... Ah, bueno, esa ya la respondiste. Dice, en los reinos minerales que no son finos, en los otros minerales que no son finos, no se manifiesta la chispa, por ejemplo, el calcio, el potasio, azufre, entre otros. Sí, yo ya respondí. Los minerales superiores, el azufre o el cobre, tienen su parte evolutiva. Ustedes ven cómo el cobre tiene un aspecto evolutivo, un aspecto involutivo. Y el problema de los científicos es que al estar con su conciencia dormida hacen unas mezclas entre metales y cometen unos daños a las chispas porque no se puede mezclar lo evolutivo con lo involutivo. Y nosotros no tenemos esa capacidad, fabrican un plástico, utilizan unos materiales involutivos para fabricar ese plástico, lo mezclan con petróleo, que es evolutivo, y al generar esas mezclas, entonces generan ciertos traumas, ciertos daños a la conciencia de las chispas que están en el mineral, ¿sí? La manipulación genética, una persona que está en un reino humano se mezcla con un animal y que hace unos ligues terriblemente degenerados, donde está obligando a un reino inferior a subir de una manera violenta a un reino superior. Y el animal absorbe el reino humano, lo obliga a bajar al reino mineral, y estos ligues genéticos son muy graves dentro de la psicología de una persona. Lo que generan, los daños que generan, no los mide. Una persona está completamente dormida con su conciencia y comete errores graves y hace graves daños en la naturaleza.
¿Qué se entiende por muerte segunda? ¿Qué tenemos que hacer para pasar por la muerte segunda? La muerte segunda es precisamente la involución que acabo de explicar. Cuando entra el humano pasa al animaloide, el vegetaloide, mineraloide. Ese es la involución, ¿no? También se le llama muerte segunda, es lo mismo. Y para salir de ahí, pues lo que estamos enseñando, la revolución de la conciencia. ¿Cómo se sabe si un animal es evolutivo? ¿Las hienas son evolutivas? Las hienas son involutivas, ustedes lo ven en la finura, es que ya en el planeta casi no hay animales evolutivos. Ustedes ven el águila, es evolutivo, el cóndor. Ustedes ven la cobra, la serpiente cobra, real, es evolutiva. Hay todavía uno que otro animal, pero como les digo, la mayoría de los animales y la naturaleza ya ingresó a involución porque estamos terminando raza y esta ley está presente de esta manera. Una mónada, al no autorrealizarse, pero que trabajó disolviendo ego, ¿necesariamente vuelve al absoluto con el 3%? ¿O pudo haber aumentado ese porcentaje o necesariamente pierde lo que trabajó? Si pierde lo que trabajó, queda como un 3% como chispa fracasada. ¿Sí? Por eso es importante saber que aquí o se la juega toda para un extremo o pierde todo. Solo van a subsistir los que se autorrealizaron y el resto que quedaron a medias van a ir, pierden todo porque en la involución le arrancan todo. Entonces no queda nada, no queda nada. Y al absoluto regresan con el 3% con el que empezaron. ¿Se puede lograr la autorrealización antes de la existencia 54? Sí, han salido, en el planeta han salido cosechas de personas. Ahorita es más difícil, cuando no hay tanto ego desarrollado sale bastantes chispas. El problema es que salen con poca sabiduría. Ahorita tenemos la gran oportunidad de sacar muchísima sabiduría de toda la maldad y la corrupción que hay en el planeta. Homosexuales, lesbianas, prostitución en general, asesinatos, guerras, violencia extrema, fanatismo extremo. Ahorita es un momento muy especial para sacar sabiduría. Lamentablemente pues es muy poca la gente que en estas condiciones quiere hacer este trabajo por el hipnotismo colectivo. Pero las chispas o las personas que se dediquen a trabajar para el ser van a lograr sacar una sabiduría que no está presente y no ha estado presente en todas las 5 razas que han habido sobre el planeta Tierra. Entonces es un momento muy especial. Si lo aprovechamos y empezamos a hacer una verdadera revolución, vamos a sacar unos cristos o van a salir unos cristos muy elevados con unos altísimos niveles de sabiduría de este planeta. ¿Qué pasa si el individuo tiene deseo de autorrealizarse, pero el ser no está interesado? Se sabe que todos los seres no están interesados en la autorrealización. Si la persona está interesada es porque el ser está interesado. El ser es el que mueve a la persona. Entonces, no es lo contrario. Todos los seres, ustedes van y hablan con cualquier ser y le dicen, no, yo sí quiero autorrealizarme. Lo que pasa es que la chispa, la personalidad no deja. Una persona está demasiado hipnotizada con todo, el estudio, el trabajo, la plata, la lujuria, la tecnología y no quiere autorrealizarse. ¿Sí? Pero todos los seres se quieren autorrealizar. Lamentablemente la persona forma el problema y no deja que el ser actúe en ella. ¿Es verdad que no es bueno comer cerdo ya que es un ser involutivo? Sí, esa carne es involutiva. La vaca es evolutiva y uno con la carne de la vaca, pues moderadamente consumida, se necesita para generar el fuego y poder hacer el trabajo en el arcano. Entonces dejar de comer carne se estaría violando la ley del trobo y tampoco se trata de ser carnívoro, pero se necesita el alimento para poder generar la fuerza que requiere los músculos y la energía sexual para poderla transmutar. El cerdo es terriblemente involutivo y la persona que consume cerdo pues no puede dejar de fornicar porque tiene átomos demasiado pesados, son involutivos
y hacen que la persona fornique, le activa la lujuria de una manera incontrolable, entonces no la puede controlar y fornica. ¿Qué proceso involutivo tiene que ver con la homosexualidad en el ser humano? El yo homosexual todos lo tenemos, hay que trabajar todos los detalles, pero cuando ese yo se desarrolla mucho en una persona, la persona ya no puede autorrealizarse. Para esto se necesita que haya un varón y una mujer, y los dos, con los dos polos opuestos, pueden hacer activar la energía sexual y hacer que se pueda hacer la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. El homosexualismo es un estado altamente involutivo. Un homosexual radical no se puede autorrealizar, a menos que decida volver a su polaridad original y conseguir una pareja del sexo opuesto. Los cerdos mascotas, que son más inteligentes que los perros, o los pulpos, que son muy feos, pero tienen uno de los cerebros más poderosos del reino animal. Mire, existe la inteligencia evolutiva y existe la inteligencia involutiva y existe la inteligencia trascendental que supera todas las demás inteligencias, que es la del ser, la de la conciencia. Entonces, si hay un animal, que los he visto, y todos yo creo que hemos visto animales supremamente inteligentes y no son evolutivos. Estos animales tienen, digamos, están pasando por unos procesos de eliminación, de arrancar una inteligencia maligna, y lógicamente que en el físico se manifiesta cierto grado de inteligencia, pero involutiva. Ustedes ven a Einstein, que sacó unos conocimientos y con un altísimo nivel de inteligencia, pero puesto al servicio de los yoes, y sacó tecnología de las infradimensiones, y lamentablemente a través de esa tecnología involucionó mucho la raza. Lo mismo ahorita con la tecnología que hay. La tecnología está mandando la raza muy rápido a la involución, está acelerando el proceso. Entonces debemos reflexionar mucho en los diferentes tipos de inteligencia y el enfoque de esa inteligencia en la degeneración humana. Entonces, si no nos autorrealizamos antes de la existencia 54, posterior a ello ya empezamos un proceso de involución. Psicológicamente sí, pero se puede autorrealizar mientras no haya perdido el cuerpo físico, mientras no haya ido a involución físicamente. Porque en el momento en que lo coge la ley de involución, físicamente ya pasa a animal y ya pierde el cerebro intelectual. Entonces ya no hay forma de autorrealización. Ahorita tenemos, a pesar de que la mayoría o hay millones de personas que están en la existencia número 108, que ya la próxima asistencia van como animaloide, si quieren autorrealizarse, el ser les asigna una existencia más, podría ir a 109 o inclusive a una existencia 110, y para darle la oportunidad a esa esencia de que se autorrealice. Entonces no hay excusa para no autorrealizarse. Corrijo, no todos los seres están interesados en autorrealizarse. Mientras la persona, repito, mientras la persona quiera autorrealizarse, el ser lo está moviendo. ¿Sí? Hay seres que se levantan en otro momento, en otras condiciones, bajo otro rayo, porque nosotros salimos por uno de esos, literalmente en su frente saben de qué rayo viene el ser. Esta es una investigación que es muy interesante hacerla. Y ya saben por qué rayo viene el ser de cada uno de ustedes. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, ¿cuál sería el fin de los cerdos en la cadena alimenticia? Lo que pasa es que creamos el concepto de alimentación balanceada, creamos el concepto de vitaminas, de minerales. Eso nada tiene que ver con el verdadero alimento que debe consumir una persona equilibradamente. Ahorita todos los animales están siendo manipulados a través de genética. Eh, la comida, está cantidad de comida con los transgénicos.
La raza está involucionando, nosotros ya estamos con unos cuerpos bastante deteriorados, muy frágiles, a pesar de que se está viviendo un poco más de tiempo, pero la formación, el sustento del cuerpo es muy degenerado. Estamos consumiendo muchísima comida chatarra. Entonces, si nos vamos a afianzar en el supuesto orden de científicos dormidos, pues vamos a quedar con unos conceptos radicalistas donde creemos que estamos haciendo lo correcto. Cuando uno se empieza a hacer un balance de la comida que consume, los químicos que le echan a la comida, a los animales, cómo los crían, un pollo lo sacan en 2 meses o tal vez en menos tiempo, a punta de químicos lo hacen crecer. Entonces uno se consume todo eso y eso hace unos daños a corto, mediano y largo plazo y las personas pues no se cuestionan en su alimentación. Ahora, si dudan del consumo de cerdo, pues van, investigan y sacan sus conclusiones de acuerdo a esa investigación. No tratamos de sentar dogmas o tratar de obligar a nadie a que consuma un determinado alimento. Cada uno debe madurar en lo suyo. ¿El gato está evolucionando o involucionando? Ustedes van a ver gatos involutivos y gatos evolutivos. Como les digo, es difícil ahorita que hayan animales en un nivel de alta evolución. La mayoría son involutivos. Hay animales bonitos también que son involutivos. Digamos que están desintegrando unos yoes que no son muy pesados y por eso ese cuerpo no es tan feo. Pero hay que hacer investigaciones, ¿no? Hay un amigo que tiene un perro muy bonito y creía que estaba evolucionando y cuando investigó la esencia de ese perro, pues el animalito está evolucionando. Entonces, no podemos sacar como conclusiones a la ligera, ¿no? Pero sí debemos tener claro que la ley de evolución está actuando en toda la naturaleza. Los seres se pueden cambiar de bando por la dualidad que existe en la creación, dioses y titanes, seres de luz y de oscuridad. Nosotros somos oscuros, somos elementos llenos de defectos, degenerados. Tenemos la corrupción en nuestra emoción, nuestra mente. Nos camuflamos dentro de los yoes buenos, que detrás de todo yo bueno hay una perversidad. No somos conscientes de nada, vivimos como máquinas en una sociedad consumista, una sociedad que ha perdido los valores espirituales. Ya todo es mecánico, todo es intelectual, todo es con reglas, con sistemas, con miedos, con zozobras, con tecnología vigilante. Se ha perdido realmente las capacidades de la libertad. Una persona está sometida en una sociedad a seguir un sistema. Entonces no podemos apoyarnos en todo eso para defender un estado de hipnotismo colectivo dormido e inconsciente. Al parecer las condiciones siempre están a nuestro favor. Las condiciones están siempre y cuando trabaje, porque da lo mismo que tenga un conocimiento como este y no lo use. Entonces las condiciones están en este momento aptas para un trabajo, pero también es muy difícil, porque el hipnotismo es demasiado brutal en la sociedad. Se puede, por el comportamiento de un animal, saber si es evolutivo o involutivo. ¿De dónde sale el querer autorrealizarse si no es del ser? Sí, es la fuerza que una persona tiene para autorrealizarse, lógicamente que es del ser. ¿Y cómo diferenciar el animal? No, hay que hacer una investigación astral consciente para saberlo. ¿De qué depende que el ser quiera autorrealizarse? Pues es que la única razón por la cual vienen las chispas a la manifestación cósmica es esa, es venir a volverse maestros, a lograr la maestría, y todos los seres la quieren. Como repito, el problema no son los seres, el problema es uno, la personalidad, no quiere. Cualquier persona que uno les hable de que, hombre, dejen de fornicar, dejen la droga, dejen el alcohol, acaben con esos defectos, nadie quiere, todo el mundo quiere seguir en su proceso degenerativo.
Todo el mundo quiere seguir en su libertinaje. Nadie quiere matar los yoes de la lujuria, del odio, del rencor, de la venganza. Todo el mundo se siente importante, se siente especial, se siente inteligente, se siente con capacidades, con prepotencia, con autosuficiencia, con dominio sobre otros. Nadie quiere ser humilde, nadie quiere despertar las capacidades del ser. Entonces, creer uno que es superior, pues ahí hay que estudiar ese yo. Ese yo es de la prepotencia, de la autosuficiencia, de la mitomanía, ¿no? Hay que buscar la humildad del ser. ¿Cuáles son los 7 rayos de la creación mencionados al principio? No sabes si fue contestada la pregunta antes porque perdió la conexión. Los 7 rayos son los, repito, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Esos son los 7 rayos de la creación. O sea, corresponde a la ley del orden, que todo lo organiza el día 7. ¿Cómo podemos aprovechar el poder de los metales y piedras preciosas en favor de nuestro trabajo? Las piedras preciosas las debe buscar uno en sus entrañas, en su psicología. Cuando elimina el miedo, aparece una piedra preciosa que se llama el valor. Cuando elimina la ira, aparece una piedra preciosa que se llama la mansedumbre, la paciencia, la dulzura. Esa es la piedra preciosa. El resto son elementales, que hacen parte de la naturaleza y que están en formación para algún día llegar al estado humano. Nosotros debemos buscar las piedras preciosas en nuestra energía creadora sexual. El poder de esas piedras, de esas fuerzas, nos va a dar la capacidad en la conciencia para autorrealizarnos. Entonces dejar de estar metidos con tanto talismanes y cosas externas que nos aparentemente apoyamos nuestra fuerza en cosas externas por la inseguridad que tenemos de tener esos poderes en nuestra propia psicología. Entonces ahí se crean todos esos protecciones y rituales y todas esas cosas más de tipo misticismo y brujería y santería, y no confiamos en nuestras propias capacidades y nuestro propio desarrollo psicológico superior. Existe el ego de la gnosis y si se elimina se termina el estudio gnóstico. El ego de la gnosis, el ego no importa si está en la gnosis o fuera de la gnosis o está arriba o abajo, el ego lo tiene toda la humanidad. El ego es lo que está en este momento, los yoes. El yo gnóstico. El miedo, la angustia, el desespero, la tristeza, la timidez, la ansiedad, la depresión, todo ese es el ego. Por eso nosotros somos de psicología oscura. Entonces hay que eliminar el ego. ¿Cómo eliminar el ego? Pues ya hemos enseñado las prácticas de muerte, la muerte en marcha, la muerte reflexiva. De esa manera nos podemos autorrealizar y convertirnos verdaderamente en seres gnósticos autorrealizados, o en seres cristianos autorrealizados, o en seres de luz de donde venga, o con el nombre que le quiera dar, pero está autorrealizado. Más allá de los nombres, lo que hay que hacer es un trabajo. Y ese trabajo está relacionado con los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Sí? Pero Bueno, es que se refiere al si existe el yo gnóstico y lo mata, pierde el estudio gnóstico. el conocimiento jamás lo va a perder, es del ser, seguirá con el ser y la conciencia lo va a manejar. Si mata, hay que eliminar el yo gnóstico, el yo místico, el yo ritualista y todos estos yoes de apariencia sentimentaloide, y verdaderamente reconocer la revolución que hay que hacer en el interior, dejar todas esas cosas y ponerse a trabajar de una manera revolucionaria, ¿no? ¿Puede el ser humano modificar el ADN y qué consecuencias puede generar en la humanidad? Ya los científicos manipulan la genética y el gen humano lo manipulan desde hace muchos años. Ahí los experimentos que han sacado y los que no han publicado son atroces. Entonces, una persona con conciencia dormida no tiene ninguna autorización de meterse con ese tipo de ciencia, porque comete errores gravísimos.
Ahí vemos la manipulación genética de las plantas, donde mezclan un rayo con otro rayo, ¿sí? Y sacan unos compuestos, unos químicos. Ustedes ven las semillas, ya no hay semilla en las clonaciones que hacen, en la manipulación genética que hacen con, inclusive están clonando células vegetales con animales. Eso es atroz, eso son pura legítima magia negra y destrucción totalmente de la naturaleza. Son elementos que no conocen las leyes superiores, no conocen la ley de evolución, de involución, no conocen la ley de la dualidad, la ley del péndulo, no conocen la ley de la caída. Entonces la aplican como si eso fuera una cosa del espacio exterior y no se dan cuenta que eso está dentro de la célula. Hay que respetar la naturaleza, no se sabe respetar la naturaleza, por eso este conocimiento lucha para que la persona despierte conciencia y abandone todas estas prácticas degeneradas que hay en la ciencia oficial. ¿Cuál sería la alimentación ideal para realizar el trabajo? Pues consumir moderadamente, normal, no nada especial, frutas, verduras, carne, pero llegará un momento en que ya la comida que está en la sociedad no sirve, no alimenta, llena pero no nutre, además está contra repleta de químicos. Entonces en su momento nos tocará cultivar nuestra comida con abono natural, sin ningún tipo de químico. Hay una parte en la Biblia donde diferencia algunos tipos de animales, por ejemplo, distingue entre peces con escamas y sin escamas, entre otros detalles. Bueno, nosotros tenemos que salirnos ya de tanta concepto y tanta libro. Vale más una práctica que leer 1000 libros. Entonces, si una persona quiere investigar esas cosas, pues para eso están las prácticas. Ahí está el desdoblamiento astral, y está la meditación. Uno nada saca con llenar la cabeza de tanto concepto y tanta información. Necesita es práctica, necesita es investigación, ¿sí? Que tengan escamas o no tengan escamas, eso es secundario. Aquí lo que hay que comprender es que necesitamos despertar la conciencia. Ahora, si uno va a ver los peces con escamas, son evolutivos. Y muchos peces que no tienen escamas son involutivos. El bagre es involutivo, el micuro, muchos peces de mar y de río son evolutivos. Entonces son beneficiosos para el alimento, el fósforo en el cerebro y para producir simiente. Entonces uno va aprendiendo gradualmente a manejar esto, ¿no? ¿Por qué motivo hay seres que dejan caer de nuevo a sus bodhisattvas después de autorrealizarse? Porque vienen por más sabiduría, ¿sí? Entonces deben bajar otra vez y hacer el curso. Entonces vienen por segunda, tercera vez. Son bodhisattvas caídos, ¿no? Cuando pido muerte para un defecto, ¿también debo matar al que pidió la petición? Debe centrarse y no llenarse de sugestión. Debe comprender la sugestión y simplemente guardar silencio, estar observando, pide muerte y sigue en el proceso continuo. A veces uno no comprende bien el proceso de muerte. En principio puede malinterpretar muchas cosas, pero con la misma práctica va dándose cuenta cómo estabilizarse y cómo ir pidiendo la muerte para que le dé los resultados adecuados. Simplemente pide muerte, regresa al estado de autoobservación, sigue observando y a lo que vaya viendo lo va eliminando. ¿Cuál es la ley de la caída? Un centro atrae hacia sí mismo un objeto de menor fuerza magnética o menor peso. Entonces los planetas atraen hacia su centro objetos del espacio exterior. Nosotros por la ley de la caída estamos pegados al piso.
Los sistemas solares también tienen su ley de la caída hacia el centro. Los galaxias es una ley universal. ¿Sí? Entonces tiene su centro de gravedad y ese centro de gravedad atrae hacia el centro lo que es de menor fuerza o potencia. Las dos razas que van a aparecer próximamente en el planeta, ¿qué lugar vendrían a ocupar dentro de las 108 existencias? Son razas nuevas donde es que hay que comprender que una cosa es la raza y otra cosa es las 108 existencias de cada persona, ¿no? La raza cumple su ciclo, se destruye y vendrá la siguiente y cada planeta debe votar sus 7 razas. La raza humana está en la quinta y vendrá la sexta. Y posteriormente la séptima y este planeta ya dejará de ser planeta y se convertirá en una luna, es una ley. Aquí se están cumpliendo, son leyes. Comprendamos que el universo es una gran máquina y que esa máquina vino a hacer evolucionar a unas chispas para que lleguen a un punto de madurez conocido como estado humano y puedan buscar su autorrealización. Ese es el objetivo de una creación. ¿Cuál es la diferencia de lo involutivo y lo evolutivo? ¿Qué se toma en cuenta para saber estos dos conceptos? No estuve desde el principio. Bueno, le aconsejo mirar el video, aquí va a quedar en la página para que tenga desde el principio la información, ¿no? No lo puedo repetir todo el tiempo porque hay personas que ya lo recibieron y estuvieron desde el principio. Entonces aquí queda la información toda, si quieren ver el video, ahí está. ¿Podrá ser posible que un individuo animal dentro de una raza sea evolutivo? ¿Se tiene que estudiar la naturaleza obligatoriamente para autorrealizarse o no? Nosotros debemos estudiar la naturaleza del yo. Entonces, ¿por qué soy miedoso? ¿Por qué soy ansioso? ¿Por qué me da pena? ¿Por qué siento desespero? ¿Por qué angustia? ¿Por qué no puedo dejar de pensar? ¿Por qué no puedo dejar de imaginar? ¿Por qué las emociones me controlan? ¿Por qué las emociones me hacen sufrir? Esa es la naturaleza que venimos a estudiar para poder eliminarla. La estudiamos observándola, comprendiéndola y eliminándola. De esa manera nos vamos a poder autorrealizar. Esa es la revolución de la conciencia, ¿cierto? Bueno. ¿Qué hay de verdad que en el libro tibetano de los muertos de que uno puede elegir en qué reencarnarse? No, aquí los únicos que pueden elegir algo son los que tienen conciencia despierta. Cuando la persona muere, ni siquiera se da cuenta que se murió. Lo meten al limbo, le hacen todos sus juicios, lo dejan allá y cuando llegue el momento de volver a nacer lo sacan como un perrito, lo meten a un cuerpo humano y hágale. Entonces los señores de la ley deciden todo porque nosotros no tenemos conciencia para tomar decisiones, para pagar karma. Entonces la misma ley nos domina, nos somete, nos controla, pero porque nosotros no hemos querido tener la responsabilidad con nuestros propios procesos de vida. Entonces, de eso se encarga la ley. Por eso aquí se les enseña a las personas los métodos para que despierten conciencia, vayan y hablen con los señores de la ley, vayan y se den cuenta cómo es un proceso cuando se desencarna, los juicios que se le hacen, etcétera, etcétera, ¿no? No hay más inquietudes. Listo. Entonces la revolución de la conciencia es la práctica de los 3 factores. Ya los hemos hablado. Está la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Estos 3 factores son los únicos que nos van a permitir liberarnos de las leyes mecánicas de la naturaleza, incluyendo estas 2 leyes. Sí. O sea que la luna que antes fue un planeta. Sí, la luna que nos está alumbrando en este momento fue la antigua Tierra Luna. Y ahora es la luna. Luego cuando este planeta se vuelva una luna, cuando ya bote sus 7 razas, entonces se creará una nueva tierra y reemplazará esta tierra que está aquí.
Entonces, esto es un ciclo y ahí se tienen que cumplir las leyes. Eso es una mecánica, repito, estos son engranajes que hay en una gran máquina llamada universo. No se puede violentar, no se puede cambiar. Lo que digan los científicos o dejen de decir no tiene nada que ver con la realidad. Entonces nosotros vinimos aquí a formarnos, a desarrollarnos y poder lograr el nivel adecuado para intentar una autorrealización. Y eso le da la oportunidad a todas las chispas que habitan todos los reinos de la creación. Bueno, entonces esa es la conferencia del día de hoy. Es una conferencia muy interesante, nos ayuda a comprender muchos aspectos y nos permite visualizar otros en los cuales todos los días estamos atrapados. Es interesante ver cómo el día nace, llega a cierto punto y luego involuciona. La evolución y la involución está en todo. Entonces, mientras una persona no comprenda que, y lo vamos a ver en otras conferencias donde vamos a hablar de otras leyes, cómo todo tiene su dualidad. Entonces la evolución y la involución son estados dualistas donde debe manifestarse las dos. Ustedes ven que ahorita evolucionó la tecnología en el planeta Tierra, pero al mismo tiempo involucionó la psicología con esa tecnología. ¿Sí? Entonces ahí vemos la ley de evolución e involución en la tecnología. Bueno. ¿Y qué pasa con los humanos del centro de la Tierra? Esos ya son razas superiores y ellos están en su proceso, ellos ya son conscientes. Nosotros estamos dormidos, entonces no podemos hacer comparaciones de esa clase, pues porque ellos están en otro proceso. Bueno, muchachos, entonces esa es la conferencia del día de hoy. Espero que les haya servido para comprender aspectos de la naturaleza y de la psicología. Y como siempre les extiendo la invitación para que sigan asistiendo a las conferencias. Esta es la conferencia número 9, perdón, la número 8, y esta se complementa muy bien con la siguiente, que es las infradimensiones. Entonces todas las conferencias nos dejan una enseñanza y una comprensión especial para coger la fuerza que se necesita para seguir en el trabajo interior. Bueno, ahí tranquilo. ¿Qué son los niños índigos? ¿De dónde vienen? Bueno, hay muchos conceptos acerca de eso. Los niños índigo yo no los veo como seres superiores. No he hecho la investigación adecuada, pero tengo entendido que son manifestaciones de unos defectos psicológicos en ese tipo de niños, ¿no? Bueno, otro. Okay, gracias. Bueno, ¿listo? Listo, entonces, en las infradimensiones, en la próxima conferencia es el viernes. Recuerden que el horario son martes y viernes, 7 de la noche, hora de Colombia. Entonces ha sido un gusto estar con ustedes y nos veremos en el próximo tema. Hasta luego.